Guerra en el nombre de Dios. Las grandes religiones del mundo predican paz y misericordia. La historia, especialmente la de la Edad Media, demuestra que religión y violencia no son contradictorias. A menudo creer en Dios significa creer en batallar en su defensa y en ser recompensados en el paraíso. Islam significa paz. Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos, pero el mundo guerrea en nombre de ambos. Guerras santas, en el nombre de Dios. Hacia el año 1100 la cristiandad está marcada por un profundo sentimiento devocional, por el deseo de laicos y clérigos de llevar una vida santa, y por la guerra santa contra los infieles, las cruzadas. 200 años, 7 cruzadas, de muertes y conquistas en nombre del Dios de la paz. La Iglesia crea una mezcla nefasta de fe y servicio militar. Un legado problemático que acosa a nuestra civilización hasta el presente. La Guerra Santa. Comienza en el Antiguo Testamento con el Arca de la Alianza. El cofre que contiene las tablas de los 10 mandamientos tiene poderes mágicos. Hace que el pueblo de Israel sea invencible en la guerra. Un tesoro que los cruzados también anhelan. Durante las cruzadas se fundan órdenes religiosas militares, los caballeros templarios, los caballeros de San Juan y la orden teutónica. La combinación de monje y soldado es una de las invenciones más singulares de la Edad Media. Órdenes religiosas en guerra contra los infieles. ¿Pero qué significa esta mezcla de religión y violencia ahora inexplicable para las gentes de aquella época? Man hat ja immer wieder im Zusammenhang mit den Kreuzzügen die Gewalt im Namen des Christentums. Hablando de los cruzados, se tiende a ver la violencia en nombre del cristianismo como una transgresión particularmente grave. No obstante, conviene recordar que el medievo, y especialmente la Alta Edad Media, es una época de gran violencia. Vistos en este contexto, los cruzados quizás fueron solo una expresión extrema de un rasgo común y cotidiano de la vida medieval. Aún así, incluso en la Edad Media, hay algunos fieles que se horrorizan ante la asociación de la guerra con el Hijo de Dios, que predicó amor y paz. Los cristianos de la Iglesia bizantina, cuyos monjes persiguen el ideal de apartarse del mundo, encuentran a los frailes caballeros más que sospechosos. Pero Bizancio es indirectamente responsable de la aparición de los cruzados. El motivo es la petición de ayuda para los peregrinos cristianos en Tierra Santa. El Imperio Islámico se ha convertido en una gran amenaza para Bizancio. Los guerreros musulmanes atacan a los peregrinos. Las noticias que reciben los cristianos son cada vez peores. El emperador bizantino Alexios I pide ayuda al Papa Urbano II. Urbano ve la posibilidad de promover una campaña para salvar el cisma y reunificar a la Iglesia oriental y la occidental. Se dice que los musulmanes están profanando los lugares sagrados. Los peregrinos están siendo asesinados. Los rumores se propagan como el fuego. En el año 1095, en el concilio de Clermont, el Papa Urbano II hace una alocución que pasa a la historia. Sabemos que en aquel llamamiento mencionó muchos temas que podían movilizar a la gente. Ofreció recompensas en el cielo, animó a actuar con virtud caballeresca y pidió la liberación de los santos lugares de Jerusalén para que fueran accesibles a los peregrinos.
Combinó todo eso en su intervención. Recientemente se ha especulado sobre cómo el Papa confirió a sus palabras el máximo caudal de recursos simbólicos. Suspiró, lloró e hizo una interpretación retóricamente brillante, motivo por el cual las crónicas recogen que el colectivo allí reunido gritó: Deus le vult, Dios lo quiere. En 1096, bajo el mando del monje Pedro el Ermitaño, 30.000 creyentes entusiastas partieron en la llamada Cruzada de los Campesinos. 30.000 personas necesitadas de comida y bebida. Su viaje está marcado por el pillaje y el saqueo. Solo 3.000 regresaron después de que la expedición fuese aniquilada por los selyúcidas islámicos. Ese mismo año comienza la primera cruzada. Muchos reyes toman parte. Los cristianos se ven obligados a ampliar sus imperios. Muchos cambios estructurales de la Alta Edad Media son los que dan lugar a las cruzadas. Pero al mismo tiempo está implicado un proceso importante de expansión de la cristiandad romana o latina. Esta expansión había avanzado mucho desde el principio de la conversión de los teutones. En el norte, en 1066, concretamente en Inglaterra y Dinamarca, había llegado a un punto muerto. Polonia, Hungría y Bohemia habían sido integradas a la obediencia de Roma hacia el año 1000 y durante el siglo XI. En el sur y suroeste, los musulmanes iban siendo sometidos en el sur de Italia y la península ibérica, por lo que la Iglesia latina también se extendía allí. La Primera Cruzada es una empresa europea. Desde Francia, Normandía, Flandes y Lorena, contingentes de caballeros partían hacia Palestina para liberar Tierra Santa. Les llevaría 3 años y muchas batallas alcanzar las murallas de Jerusalén. Tras sitiar la Ciudad Santa durante 5 semanas, inician el asalto. La victoria es seguida de una matanza de 65.000 judíos y musulmanes, mujeres y niños, que solo puede describirse como un arrebato de ansia de sangre. Una victoria terrible. Tierra Santa pertenece ahora a los cristianos, por el momento. Europa sufre profundos cambios hacia el año 1100. Está en contacto con culturas extranjeras y la población, igual que la economía, crece a gran velocidad. El comercio cobra una gran importancia y la superpoblación se convierte en un problema. ¿Quién gobierna a toda esta gente? Los monarcas y la Iglesia se enzarzan en luchas de poder. En todas partes hay cambios y expansión. Los cruzados participan de todo. Las cruzadas no son un choque de civilizaciones entre el cristianismo y el islam. El cristianismo está dividido, Roma y Bizancio. A comienzos de la Alta Edad Media, el Imperio Bizantino, el primero cristiano, era 20 veces más rico que Roma. Pero debilitado por las constantes guerras y agotado por un inmenso aparato administrativo, su poder va disminuyendo poco a poco. Bizancio, con su capital Constantinopla, pide ayuda a los cruzados, pero desconfía de ellos. Con razón, como no tardan en descubrir. Hasta el momento la Iglesia bizantina ha dominado la teología cristiana, pero eso también cambiaría. Los cruzados alquilan barcos para que los lleven a Tierra Santa, un negocio excelente que enriquece a muchas ciudades italianas. Los cruzados se convierten en el motor económico de la zona mediterránea. Participar en una cruzada supone ganar el equivalente a 6 años de trabajo. Tiene que haber un buen motivo para soportar las privaciones y el riesgo de morir.
La Iglesia ha prometido a los cruzados que quienes caigan en combate contra los infieles serán mártires. En la Edad Media, el miedo al infierno es grande y la esperanza de alcanzar el reino de los cielos pequeña. Casi todo el mundo cree estar amenazado por la condenación eterna. La cuestión es por qué la oportunidad de convertirse en mártir es tan importante para la gente de la Edad Media. Puede que no todo el mundo quisiera, pero la oportunidad de serlo era muy importante. Solo hay que pensar en el capítulo 20 del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, en el que se profetiza que los mártires disfrutarán de la vida eterna en el altar celestial, mientras que el resto tendrá que esperar el tiempo adjudicado para participar del gozo de los cielos. El mayor propagandista de las cruzadas es Bernardo de Claraval. Por un lado, devoto místico. Por otro, promete incluso a los ladrones y asesinos la vida eterna si se unen a la cruzada y matan infieles. Su gran momento llega en el año 1144. El emir de Mosul conquista Edesa, un principado cristiano desde la primera cruzada. En sermones sobre el fuego y el azufre, Bernardo convoca una segunda cruzada con gran éxito. Pero acaba en un desastre militar. En 1187 ocurre la catástrofe. La batalla de los Cuernos de Hattin. Un ejército cruzado entero es aniquilado. El legendario Saladino derrota a los cristianos. Jerusalén cae. Se alzan voces de duda. ¿Es Bernardo un falso profeta? ¿Por qué quiere Dios una derrota tan humillante? Pero el entusiasmo por las cruzadas no cesa. Muchas acciones posteriores solo contribuyen a un capítulo deshonroso de la historia de Occidente. La llamada Cuarta Cruzada es bastante interesante, porque no se dirige a Tierra Santa, sino contra Constantinopla, contra el Imperio Bizantino, de 1202 a 1204. Venecia había proporcionado una flota en Bizancio para el transporte de cruzados y pretendía asegurar el apoyo económico para la guerra. No obstante, una vez en Bizancio la empresa se viene abajo. Entonces Constantinopla es atacada y tomada por sorpresa. A ello le sigue una sangrienta masacre y como resultado un imperio latino que dura 60 años. Los cruzados permanecen durante un siglo en sus territorios de la costa oriental del Mediterráneo. Guerra en el nombre de Dios. Pero, ¿y las derrotas? Un castigo, dicen los predicadores, por los muchos pecados de los cruzados. Pecados como el juego, el robo y la lujuria. Y aunque parezca increíble, debe haber una penitencia por la matanza, a pesar de ser una guerra santa. Se ha perdido Jerusalén, pero los cruzados todavía tienen sus castillos y territorios. ¿La posibilidad de obtener nuevos reinos no era lo más tentador de las cruzadas para la nobleza? Las luchas de poder entre los musulmanes ayudan a los cruzados a asegurar las fronteras de sus principados. Numerosos castillos sirven a este fin. Las órdenes de caballeros, sin embargo, no están dispuestas a reconocer un mando superior. Siguen actuando de forma independiente como si no existieran esos nuevos gobernantes. De hecho, no existe demasiada unidad entre los feudos cristianos. Los normandos de Antioquía están en guerra con los bizantinos y la mayoría de los estados cruzados también luchan entre ellos antes o después.
Una situación confusa especialmente en los principados. En esta ocasión, los cruzados tienen nuevos problemas para defender los territorios. Han creado una nueva sociedad que, por supuesto, está formada por musulmanes, judíos y católicos de Occidente, pero que también incluye a otras fes cristianas de Oriente, como por ejemplo a nestorianos, monofisitas y otros. Había que reunir a todas esas religiones y culturas bajo un mismo techo. Y supongo que incluso podría considerarse la base de una sociedad multicultural. Una descripción optimista, pero no necesariamente equivocada. Como potencia ocupante, los cruzados, igual que los musulmanes, eran bastante soportables. Como de costumbre, puede ser la frase que mejor describa el ambiente en los estados cruzados. Los árabes tienen que pagar impuestos, pero no son perseguidos por su fe. En muchas áreas, sobre todo en tecnología, medicina y artesanía, los musulmanes están mucho más avanzados que los cruzados. Los cristianos aprenden de los musulmanes y viceversa. La superioridad cultural también condiciona el modo en que los musulmanes ven a los cruzados. Grundsätzlich war der Blick auf sie geprägt einerseits von dem religiösen. Básicamente, los musulmanes se sentían religiosamente superiores. Pensaban que los caballeros cristianos profesaban una religión inferior al Islam. Por ello, Osama ibn Munkir empezaba el capítulo de su libro sobre costumbres francas comparando a los francos con animales, con virtudes animales, como la valentía. Respetaba su valor, pero lo relegaba a un nivel cultural inferior porque carecían de los adelantos médicos y técnicos que ellos dominaban. Y sobre todo, porque carecían de honor y vergüenza. Esto era lo que más sorprendía a los musulmanes. Los caballeros cristianos eran muy liberales con sus esposas. De hecho, se resalta en su texto que un caballero cristiano estaba en la calle con su mujer y otro franco se acercó a hablar con ella sin que el marido interviniera. Los estados cruzados dependen del abastecimiento por mar. La actividad comercial en el Mediterráneo es controlada principalmente por las ciudades-estado italianas de Génova y Venecia. Los cruzados las hicieron fabulosamente ricas. Ellos son la base de su posterior supremacía. La Edad Media es un periodo de conflicto entre la Iglesia y el poder civil. Una época de violencia y conflictos. Los cruzados transfieren las disputas de los imperios europeos a un nuevo lugar, Tierra Santa. La unidad entre los cristianos es débil y sus luchas internas muy frecuentes. Tras la Segunda Cruzada, Jerusalén, objetivo de todos los cruzados, solo será accesible para los peregrinos en 2 ocasiones, gracias a los tratados que Ricardo Corazón de León y Federico II negocian con los musulmanes. Los escudos de armas de los 2 príncipes son sorprendentemente similares.
a pesar de no estar relacionados. La vida de Ricardo es un ejemplo de la constante lucha entre los cristianos. Ricardo Corazón de León, el legendario rey inglés, vive en Francia. Solo pasa 6 meses de su vida en Inglaterra. Su madre, Leonor, posterior reina de Francia e Inglaterra, toma parte en una cruzada. Su padre y sus hermanos se convierten en enemigos. Toda su vida Ricardo se ve envuelto en intrigas cortesanas, pasiva y activamente. Probablemente su principal oponente fuera Felipe II de Francia, quien también fue su aliado en la Tercera Cruzada, hasta pelearse con Ricardo y regresar a su país para luchar contra Inglaterra. Pero antes avanzan juntos por Tierra Santa y luchan por su causa común. Conquistan Jaffa y Chipre, la base de retaguardia más importante para todos los cruzados posteriores. Ricardo nunca llega a Jerusalén. Está debilitado por intrigas internas. Sin embargo, negocia con Saladino, el legendario jefe y vencedor en Jatín. El resultado es un tratado que le cede Tiro y Jaffa y permite el acceso de los peregrinos a Jerusalén. A su regreso, Ricardo cae enfermo víctima de un complot. Es apresado y trasladado a Alemania ante Enrique VI. Pero este se alía con Ricardo y lo libera a cambio de un rescate. Cambio de escenario. Federico II, conocido como Maravilla del Mundo, crece en la corte del rey normando Roger de Sicilia. Sicilia estuvo ocupada por los musulmanes y el joven Federico entra en contacto con la superior cultura islámica. Una experiencia muy formativa. El Castel del Monte es un símbolo en clave de la sed de conocimiento de Federico. Desde aquí mantiene correspondencia con eruditos islámicos. Para muchos de sus contemporáneos, la admiración de Federico va demasiado lejos. Su castel es octogonal como la corona imperial o como el musulmán domo de la roca. De los árabes aprende cetrería y escribe un tratado sobre la materia insuperable durante siglos. Bajo su gobierno, los musulmanes viven en paz en Sicilia. Tienen su propia zona en la ciudad. Incluso su guardia personal es islámica, muy inteligente. Sus vidas dependen de él. Federico ha jurado emprender una cruzada, pero no lo hace y el Papa lo excomulga. En 1228 la lleva a cabo a pesar de la excomunión. Hay batallas, pero sobre todo hay negociaciones y un tratado con el sultán Al-Malik. El tratado de Federico II es más importante que el de Ricardo Corazón de León. En primer lugar, porque es válido durante 10 años, y segundo, porque se alcanza sin que haya ninguna acción militar. Así que Federico II apenas ejerció el mando militar en Tierra Santa. Era más bien un negociador. Tras su muerte, incluso se rumorea que Federico era musulmán en secreto. Eso no tiene sentido, pero admiraba la cultura árabe y ordenó ser enterrado con atuendo oriental. Indiscutiblemente, los árabes de aquella época estaban mucho más avanzados en todas las áreas científicas que sus contemporáneos europeos. Pero ¿cómo reaccionan ante los cruzados que invaden sus tierras? Los caballeros extranjeros llegan principalmente por mar. Los soldados cristianos tienen fama de valientes. Son especialistas en técnicas de asedio, pero eso no es nada nuevo para los árabes, que se inclinan por los ataques inesperados y rápidos. Como los piratas, una plaga constante en aquella época, los cruzados solo son uno de los muchos enemigos. Y como los piratas, solo aparecen por la costa. La diferencia es que después de atacar,
Los cruzados no desaparecen, sino que se quedan como invasores. Aún así no se les considera una amenaza para el Islam. Los musulmanes se sorprenden y horrorizan ante las normas de higiene y los cuidados médicos de los cruzados. Sean árabes o cruzadas, las estrategias de poder a corto plazo son un semillero de intrigas y alianzas cambiantes que a menudo trascienden las fronteras religiosas. No es tanto un choque de civilizaciones como una escaramuza entre caudillos. Para los árabes, los soldados extranjeros proceden de una tierra misteriosa, oscura y fría, en la que habitan monstruos terribles. Cuanto más lejana es la tierra natal de los cruzados, más horribles son los monstruos. Los musulmanes llaman francos a todos los caballeros, sin importar de dónde procedan. Aún así existe un sorprendente puente cultural: el ideal de la caballería, valor y honor. Incluso la tradición europea de trovadores que cantan al amor cortés probablemente es un préstamo de la cultura árabe. Dieses Ritter-Ideal ist sicherlich etwas gewesen, was die beiden Kulturen. El ideal de la caballería es algo que relaciona las dos culturas. En esta época, en Europa, también existe el ideal de la caballería que estaba por encima de la religión. Es algo que se puede apreciar, por ejemplo, en los poemas épicos de Wolfram von Eschenbach, Parsifal y Wilhelm, donde se desarrolla el ideal de la caballería como nexo de unión entre distintas creencias religiosas. Una hermandad por encima de la religión. De ese modo, un caballero podía tener un hermano musulmán, un hermano infiel, con el que compartía el mismo ideal de valor. Esa es la idea de los caballeros en su búsqueda del Santo Grial. La comunidad de los nobles caballeros y su búsqueda de la verdad como puente de unión entre guerreros religiosos enemigos mortales. En Europa, Saladino sigue siendo admirado por su caballerosidad. Y la historia de musulmanes y cristianos sigue guardando muchos rasgos comunes a la espera de ser descubiertos.